Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Papatela. La idea es poder hacer un video actualizado de tarjetas de crédito para facilitar la tarea a la hora de cobrar los purificadores de agua. Sé que hay mucha información, muchos datos, muchas cosas a tener en cuenta. Por eso la idea principal es poder entender los conceptos, conocer las herramientas que nos da la empresa y a partir de ahí saber dónde buscar la información, ¿sí? De esta manera nos vamos a dar cuenta de que en realidad es todo muy sencillo, ¿sí? Y a la hora de llevar a cabo una operación, ¿sí? Nos va a dar la tranquilidad y la seguridad de hacerlo bien. El primer concepto a entender o comprender es el de costo financiero. ¿Qué es esto? A partir de una disposición de la Cámara de Comercio, se busca una transparencia en lo que son la fijación de los precios. Entonces, para no entrar en demasiado detalle, la idea es que haya un precio de contado para el que quiera y pueda pagar ese precio al contado, que es en un pago con tarjeta de crédito, en efectivo o con tarjeta de débito. Y el que quiera acceder a ese mismo producto en cuotas, lo haga con su tarjeta de crédito pagando lo que es un costo financiero, un costo de financiación, ¿sí? De esa tarjeta de crédito. Entonces, esto no es solo para lo que es el mundo PSA, sino que es para todos los comercios. Y es importante entender cómo es que funciona eso para nosotros. Entonces, para lo que es el LAPOS y el cupón, nos vamos a encontrar con dos listas de precios. Listas de precios sugeridos con acuerdo y lista de precios sugeridos sin acuerdo. Y a su vez, con esta planilla de tarjetas de crédito. Ahora, para lo que es el todo pago, va a tener su propia lista de precios y hay un instructivo que lo pueden ver desde la página o pídanselo a la persona que los está guiando, que es un videito donde te muestra cómo utilizar el MPOS y las tarjetas que están permitidas utilizar con el MPOS. Entonces, repito, para lo que es el LAPOS y el cupón, tenemos la lista de precios sugeridos con acuerdo y sugeridos sin acuerdo. Y esta planilla de tarjetas de crédito que una vez que la analizamos es muy simple de entender. Entonces, en la primera columna nos vamos a encontrar con todas las tarjetas que se pueden operar tanto con Lapos como por cupón. Por ejemplo, Visa, Master, CMR, Nativa Nación, Nativa Master, Naranja y demás. En la segunda columna tenemos el nombre y el número de comercio, es decir, el nombre que está designado de la empresa para cada entidad, por ejemplo, PSA para Visa, Industrias Pugliese para tanto lo que es American Express, Argencar y demás. Y el número de comercio, que en el caso de hacer una autorización del cupón, la operadora nos lo va a pedir y por eso es importante saber dónde está y cuál es el número para cada entidad. En la tercera columna nos va a decir si por cupón o por lapos se puede hacer, o sea, si la operación la podemos hacer por cupón y por lapos, si solo se puede hacer por cupón, si solo se puede hacer por lapos y así sucesivamente. En la columna que sigue nos va a decir la cantidad de cuotas que acepta esa tarjeta. Esto no está diciendo si tiene acuerdo o no tiene acuerdo. Simplemente está diciendo la cantidad de cuotas que se puede operar con esa tarjeta, ¿sí? Y es importante que se vea de esa manera. Porque, por ejemplo, acá en lo que es la Visa dice 24. Pero acá no está diciendo que tiene acuerdo o no tiene acuerdo, ¿sí? Simplemente saber a la hora de hacer una operación con esa tarjeta hasta cuántas cuotas lo puedo hacer. Y en la siguiente columna sí nos va a decir los acuerdos que tiene la empresa con los bancos y con esas entidades. Por ejemplo, en el caso del Banco Francés dice hasta 18 cuotas y en el caso del Banco Ciudad, siendo Visa, estoy hablando, dice 12 cuotas. Cuando dice hasta, quiere decir que se puede hacer
en 3, 6, 9, 12, 15 y 18 cuotas con acuerdo. O sea que vamos a utilizar la lista de precios sugeridos con acuerdo. Si dice 12 cuotas, agréguenle adelante el en. Quiere decir que solo en 12 cuotas. O sea, para poder usar la lista de sugeridos con acuerdo, va a ser 12 cuotas con acuerdo. En 3, 6, 9 van a ser cuotas sin acuerdo. Y si dice, por ejemplo, 10% de descuento y hasta 12 cuotas, quiere decir que el 10% de descuento es efectivo en un pago, 3, 6, 9, 12 cuotas. ¿Sí? Bien, en la columna que sigue vamos a encontrarnos con todos los teléfonos a los cuales debemos llamar para poder autorizar el cupón. Y también nos va a decir si únicamente podemos autorizar el cupón en lo que son las oficinas comerciales, o sea, en el mostrador de las oficinas de la empresa. ¿Sí? Ahora, esta misma lista la vamos a encontrar en la página de la empresa. Si entramos a la página de PSA con nuestro número de distribuidor y nuestra contraseña. Bien, les decía, entrando a la página de la empresa con nuestro número de distribuidor y nuestra clave PSA, nos va a abrir esta pantallita y vamos a entrar en lo que es precios PSA. Y en la primera opción, que es tarjetas de crédito, nos va a abrir lo que es el PSA Mobile. Les recomiendo que esto mismo lo hagan desde el celu y lo guarden en favoritos para tenerlo siempre a mano. Y la URL es esta, publicapsa.com.ar, mobile y demás, ¿sí? Entonces este link también siempre tenerlo a mano y guardarlo en favoritos. Entonces nos vamos a encontrar con lo que son los coeficientes para la venta, los coeficientes para la acreditación en cuenta y el listado de tarjetas. Entonces, esta misma opción, listado de tarjeta, es lo que habíamos visto en la planillita de recién. Y por ejemplo, entrando en Visa, nos va a decir que Visa lo podemos hacer por venta telefónica, lo que es el cupón, por lapos, los teléfonos a los cuales llamar para autorizar, el nombre del comercio y el número de ese comercio cuando autoricemos el cupón, la cantidad de cuotas que aceptan las tarjetas Visa, 1, 3, 6, 9 y 12, y el acuerdo con las entidades. Fíjense que acá no dice ni 15, ni 18, ni 24. Yo no sé si es un error por parte de la planilla o simplemente era por mencionar que se puede hacer en 12, 15 y 18, por ejemplo. Digo 15, 18, 24 cuotas cuando tiene acuerdo. Pero bueno, lo importante es saber que se puede hacer hasta en 24 cuotas si tiene acuerdo, o si no tiene acuerdo en 1, 3, 6, 9 y 12 cuotas, ¿sí? Y todos los acuerdos van a estar actualizados en la página del PSA Mobile, ¿sí? Con la fecha, con la vigencia de ese acuerdo, ¿sí? Bien, en el caso de las Visa, y también a su vez si por ejemplo entramos en lo que es una Argencard, Mastercard, que sería una Master, fíjense que no aparece Lapos porque no se puede hacer por Lapos. Hay ciertas tarjetas que el Lapos no las acepta, como habíamos dicho antes. Lo mismo, los números a los cuales llamar para autorizar, el número de comercio de la empresa, la cantidad de cuotas que acepta las Master, 1, 3, 6, 9 y 12 cuotas, y el único acuerdo vigente con el banco francés que se puede hacer en 3, 6, 9, 12, 15 y 18 cuotas, ¿sí? Bien, volviendo para atrás, entonces, si entramos por ejemplo en los coeficientes para todo pago, nos va a decir que en un pago el costo financiero es 0, por lo tanto el coeficiente es 1, y que lo podemos hacer en 3, 6 y 12 cuotas con sus respectivos coeficientes y sus respectivos costos financieros, ¿sí? Que como dijimos, el
coeficiente es el número por el cual vamos a multiplicar el precio al contado del purificador que sea o el elemento que sea, y dividido la cantidad de cuotas que va de acuerdo con cada coeficiente, nos va a decir el valor de cuota que le va a quedar a la persona. Ahora después vamos a ir viendo ejemplos y va a quedar todo esto mucho más claro. Lo bueno de poder contar con el PSA Mobile, y a su vez también, bueno, esto mismo lo podemos hacer con lo que es el banco sin promoción, después chusméenlo, que es exactamente lo mismo. Pero les decía que lo bueno de tener el PSA Mobile es que si de repente dudás, no sabes cómo hacer bien la cuenta o te querés sacar la duda, por ejemplo, si entras, ya que estamos en el banco sin promoción, que nos dice que por ejemplo en 12 cuotas el costo financiero es un 20% y por ende el coeficiente es 1.2, aparece lo que es este calculador de el precio y el valor de la cuota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos un Senior 3 con kit postventa, que hoy en día está a 7.295 al precio contado, y elegimos 12 cuotas, ponemos calcular y nos va a dar que el precio final a la persona le va a quedar en 8.754 en 12 cuotas, y el valor de la cuota va a ser de 729 pesos. Este es el importe que vamos a poner, por ejemplo, en el Lapos o en el cupón, y dividido 12 cuotas a la persona le va a estar llegando este valor de cuota en el resumen. Ahora, a vos en tu cuenta no se te van a acreditar esos 8.700 pesos. Por eso es que aparecen estos coeficientes para acreditación en cuenta. Vos vas a ver reflejado en lo que es el autoconsulta en la parte de administración. Y si te vas a factura electrónica, vas a ver reflejado, ¿sí?, facturas, notas de débito, mejor dicho, ¿sí?, con costos financieros. Cuando abra, ¿sí?, que estos recargos financieros es ese recargo que vos le cobraste a la persona por su tarjeta de crédito, ¿sí? Así que cuando veas esto en las facturas digitales, que podés verla desde la autoconsulta, no te asustes porque está bien, porque es lo que a vos se te descuenta y se te acredita después en la cuenta el precio contado del purificador, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás, no quiero entrar mucho en detalle en este tema, pero ten en cuenta que siendo monotributista y responsable inscripto, se te va a acreditar probablemente el precio al contado del purificador, esos 7.295 pesos, según también tu posición frente a ingresos brutos, y si no sos monotributista ni responsable inscripto, quizás se te acredite un poquito menos por ese impuesto de ingresos brutos que te lo percibe el Estado, ¿sí? Entonces capaz que se te acredita 7.210 pesos, ¿sí? Es normal por esta posición frente al IVA y a los ingresos brutos. Bueno, dicho esto, dijimos que tenemos tres listas de precios: sugeridos con acuerdo, sugeridos sin acuerdo y las de todo pago. Ahora, no es necesario que vos tengas de memoria todas las promociones vigentes. Sí, como dijimos antes, que sepas dónde encontrarlas, sea en la planilla de tarjetas de crédito o en el PSA Mobile, y consultarlas. Pero está bueno, dado que siempre generalmente se repiten las promociones, y a su vez si alguna promoción termina o alguna promoción aparece, la empresa nos avisa. Está bueno a la hora de agilizar, sea para pasar los precios o para cobrar el purificador, saber ya de movida qué promociones están vigentes. Entonces, en mi caso lo que yo hago es tener descargadas las listas de precios en el celular, las tres listas de precios y también las que corresponden a nosotros, que las podemos descargar de la página de la empresa, y de las que son sugeridos al público,
acuerdo, sin acuerdo y MPOS, tengo impresas las primeras 2 hojas de cada lista que corresponden a los purificadores. Todo lo demás sé que lo tengo en archivo para consultarlo. Entonces, analizando las listas, la primera, por ejemplo, que es sugeridos con acuerdo, vamos a tener la descripción de todos los equipos, Senior 3, Senior 2, Senior con kit y demás, tanto normal como de canje. Nos va a figurar el precio al contado, con tarjeta de crédito en un pago y tarjeta de débito. Y en las columnas que le siguen nos va a decir la cantidad de cuotas que se puede hacer, si es que tiene acuerdo la tarjeta. Abajo nos va a decir el costo financiero, ¿sí? Ese 2%, 4%, 6%, 8% y así sucesivamente. Lo bueno de tener la lista de precios impresa es que vos, sabiendo la cantidad de cuotas que se puede hacer y teniendo el costo financiero, podés calcular el precio final del purificador. Ahora, a su vez, ya está calculado en la misma lista de precios. Por ejemplo, si fuese un Senior 3 Plata con kit postventa, el precio de lista, precio contado, es 7.295. Y si la persona lo quiere hacer en 12 cuotas, con acuerdo, el costo financiero es un 8%. O sea que si multiplicamos 7.295 por 1.08, nos va a dar, como dice en la lista, 7.878,60. Y nos va a decir al costadito el valor de la cuota. ¿Sí? Repito, está bueno tenerla, está bueno para tener el dato, ¿sí? Y no ponerse a hacer la cuenta, pero también está bueno que sepas obtener ese dato. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, si de repente la persona nos paga una parte en efectivo, ya no va a ser este importe y lo vamos a tener que calcular nosotros. Después, en el caso que sea, por ejemplo, sin acuerdo, va a figurar de la misma manera. Nos va a decir la cantidad de cuotas que lo podemos hacer sin acuerdo, hasta en 12 cuotas, la descripción de los equipos, el precio al contado, sus respectivos costos financieros y el valor que le va a quedar a la persona, el costo final del purificador y el valor de la cuota. Y lo mismo para el MPOS. ¿Por qué es importante conocer las listas de precios y sus respectivos costos financieros? Porque a partir de la tarjeta de crédito que tenga la persona le vamos a poder dar la mejor alternativa. Por ejemplo, si la persona tiene una Santander Río, sabemos que es una tarjeta que hoy en día tiene acuerdo. Entonces, al tener acuerdo, los costos financieros son muy bajos. Pero si de repente tiene una tarjeta Master del Itaú, es una tarjeta que no tiene acuerdo con la empresa. Entonces, si nos fijamos en la lista de precios que no tienen acuerdo, sin acuerdo vigente, el costo financiero en, por ejemplo, 12 cuotas es un 20%. Ahora, si yo estoy atento a eso y sé que la tarjeta Master es una tarjeta que acepta todo pago y me fijo en la lista de precios de todo pago, en 12 cuotas el costo financiero es un 11.5%. Por ende, le va a convenir a la persona poder hacerlo por todo pago. Que en realidad eso lo vas a saber vos. Entonces, a la hora de pasar los precios o a la hora de cobrar el purificador de agua, lo vamos a hacer a través de todo pago. ¿Sí? Bien. En el caso que decidamos hacerlo por Lapos, yo ahora no les puedo mostrar desde el celular porque estoy grabando, pero la empresa, digamos, vos te vas a descargar la aplicación de Lapos tanto para Android como para iPhone y al principio vas a encontrarte con 3 casilleros. Uno que es un número de usuario, tu contraseña y una clave temporal. Eso, pedilo en la empresa, te va a designar un número de usuario y una contraseña y esa clave temporal que vas a poner por única vez. Hecho esto, una vez que vos ingresás por primera vez con esa clave temporal, después únicamente te va a pedir siempre tu número de usuario y tu contraseña.
¿sí? Ahora, las operaciones que hacemos por Lapos son muy sencillas porque la misma plataforma te va guiando. Vas a poner los 16 números, la fecha de vencimiento de la tarjeta, el código de seguridad, el importe, que en cada caso va a corresponder según la lista de precios, y siempre se pone el importe total de la operación, la cantidad de cuotas, y en los casilleros que dice factura y no me acuerdo el otro bien qué es lo que dice, esos los dejamos en blancos. Una vez que apretamos el aceptar, nos va a recordar todos los datos para que lo podamos chequear, y apretamos en aceptar si la operación está aprobada, si no hay ningún tipo de inconveniente con la tarjeta, te va a decir venta aprobada, y si hay algún tipo de inconveniente con la tarjeta te puede llegar a aparecer algún tipo de cartelito, como por ejemplo venta denegada, fondos insuficientes, error en el formato de las tarjetas y demás. Hay un texto, ¿sí? que yo después lo voy a enviar, y que está bueno que también lo tengas guardado, que es: según el error que te tira la aplicación, saber a qué se debe y de esa manera solucionarlo, ¿sí? Y bueno, a partir de la aplicación le vamos a poder mandar un comprobante a la persona con el monto de la operación y la cantidad de cuotas para que se pueda quedar tranquilo. Y en el caso que lo hagamos por todo pago, lo que tenemos que saber son las tarjetas que acepta todo pago, que es Visa, Master, American Express y Cabal, tanto de crédito como de débito, ¿sí? En el Lapos no vamos a poder usar débito. En el caso de todo pago sí, por eso lo vamos a poder hacer con débito precio contado. Y bueno, viendo el instructivo también va a resultar muy sencillo, el mismo instructivo te va guiando y los pasos son muy similares. Ahora, quizás lo más interesante a aprender a hacer tiene que ver con el tema del cupón. Bueno, ¿cómo es que se hace un cupón? Lo primero que tenemos que hacer es tener siempre cupones en la agenda, en la mano, tener más de uno, y tener a mano o el PCA Mobile o la planillita de las tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a hacer con una Santander Río una Visa, es una tarjeta de crédito que hoy en día tiene acuerdo, y esto se hace de la siguiente manera. Los 16 números de la tarjeta, es decir, todos los datos de la tarjeta, tienen que quedar calcados en el recuadro que figura acá, ¿sí? Lo que yo hago es medir más o menos, ¿sí?, dónde es que puede quedar. Le doblo el margen y del lado de atrás pongo la tarjeta. Doblo y con una lapicera vamos a calcar los datos. Las primeras veces por ahí no te quede muy bien, es normal, se necesita práctica. Lo importante es que todos los datos queden bien legibles y que se puedan interpretar bien. Pasen el dedo para ver si hay algún dato que no están calcando. Siempre son diferentes según la tarjeta. Y una vez hecho esto, nos debería quedar algo así, ¿sí? Si de repente hay algún dato que no te quedó muy bien calcado, como por ejemplo el apellido, en este caso quedó bien, pero si de repente no se ve muy bien, la empresa te lo va a aceptar igual. Lo importante es que quede de la mejor manera. Si no te quedó bien, quedó sobremarcado o lo que sea, rompes el cupón y haces uno nuevo, ¿sí? Entonces, vamos al mismo ejemplo de que es vamos a cobrar un Senior 3 con kit postventa, y al ser una tarjeta que es Santander Río, tiene acuerdo con la empresa. Vamos a la lista de precios
y supongamos que la persona lo va a hacer en 12 cuotas, ¿sí? Senior 3 con kit postventa 7.295 y en 12 cuotas el importe es 7.878,60. Ese es el importe que vamos a poner en el cupón. Entonces, se pone pesos 7.878,60 y en el total también 7.878,60. ¿Sí? Cantidad de cuotas 12. Firma de la persona, teléfono y el DNI. En este caso estoy firmando yo porque la tarjeta es mía, claramente, pero esto lo va a hacer la persona. La empresa nos pide que al costadito, sobre este margen, ¿sí?, vamos a poner ciertos datos. Yo los pongo acá en esta primera hojita. Vamos a poner el tipo de tarjeta, Visa, Santander y el código de seguridad de la tarjeta. ¿Para qué es esto? Si de repente cometimos algún error o nos equivocamos en algún dato o lo que fuera y necesitamos anular el cupón o necesitamos hacer alguna modificación, poder tener todos los datos, ¿sí? Y si de repente esta misma tarjeta la acepta el LAPOS, ¿sí?, poder anular el cupón y poder pasarlo por LAPOS. Una vez hecho esto, calcado, vamos a llamar a la tarjeta. Vamos a agarrar esta planillita nuevamente. Y en el caso de Visa, el número a llamar son estos dos, el 0810 y el 4379. La misma operadora nos va a ir guiando, nos va a pedir los 16 números de la tarjeta, nos va a pedir la fecha de vencimiento, nos va a pedir el código de seguridad y nos va a pedir el importe de la operación. Ahí vamos a poner el importe total final de la operación y la cantidad de cuotas. Si todo está bien, si todo está en orden, la persona tiene cupo, la tarjeta está habilitada y demás, nos va a dar un número de autorización. Ese número que nos da, yo no lo suelo anotar directamente en el cupón, sino que lo anoto en alguna hojita aparte. En el caso de las Visas son 5 números y en el caso de las Master y alguna otra tarjeta son 6 números, ¿sí? Si son más números, ponelos en el cupón, no hay ningún tipo de problema. Entonces supongamos que el código de autorización es 00355 y la fecha, se pone la fecha del día en que vos autorizaste el cupón. Hoy estamos a 10 de junio del 2017. Es importante aclarar que a la hora de confeccionar el cupón no podés remarcar. Si hay algo que no te quedó bien legible o lo que fuera, rompe el cupón y volverlo a hacer. Ahora, sí hay datos que vos después vas a poder borrar y hay datos que no. Por ejemplo, los datos que vos podés borrar es la fecha y el código de autorización. ¿Por qué? Por ahí a la hora de autorizar el cupón te equivocaste y pusiste otro precio en la operadora. Quizás era un cupón para diferir, que después lo vamos a ver más adelante, y te equivocaste con la fecha a la hora de autorizarlo. Son datos que se pueden borrar. ¿Cómo se borran? Prolijamente con un liquid paper y después volvés a escribir sobre el mismo cupón. Ahora, lo que es la cantidad de cuotas y el importe no lo vas a poder modificar, ¿sí? Esto tiene criterio porque una cosa es la fecha y el código de autorización, que son datos que no pueden ser adulterados, pero si vos pudieras modificar la cantidad de cuotas y el importe, es un dato que podría llegar a perjudicar a la persona, ¿sí? A su vez, en lo que es el recuadro del medio, vamos a poner lo que habíamos hablado, que era el nombre del comercio y el número de comercio. En este caso, para la Visa es PSA
y el número de comercio es 0025 1776 76. ¿Sí? Y de esta manera queda hecho el cupón. Las primeras 2 hojas te las vas a llevar vos y el último, que es el papelito amarillo, es el que le vamos a dar a la persona a modo de comprobante. ¿Sí? Bueno, si hicimos todo bien, el cupón debería quedarnos algo así, ¿sí? Con los 16 números, la cantidad de cuotas, la fecha del día en que lo autorizamos, el código de autorización, el importe que se pone 2 veces, primero acá donde dice compra y segundo donde dice total, que tienen que coincidir, la firma de la persona, el teléfono y el DNI. Y recuerden poner en la primera hojita lo que es la entidad, el banco y el código de seguridad. Ahora, y a su vez lo que es el nombre del comercio, de la empresa y el número de comercio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros autorizamos un cupón, lo único que estamos haciendo en la tarjeta es reservar un cupo, ¿sí? Hasta que este cupón no se presenta en la empresa, no se va a acreditar el pago. A su vez tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos un cupón, un LAPOS o un todo pago, a nosotros en nuestra cuenta se nos va a acreditar el total de la operación, o sea, el precio contado del equipo. Y después a la persona le va a llegar el resumen con la cantidad de cuotas que haya elegido. De esta manera, nosotros al contar con el total del importe, podemos volver a comprar el purificador de agua para poder seguir mostrándolo. ¿Sí? En el caso del cupón, la acreditación es inmediata, es decir, que vos autorizaste el cupón, ese mismo día te fuiste a la empresa, lo presentaste, vas a disponer de este importe en tu cuenta para poder hacer la compra en el momento. Y en el caso del APOS y de todo pago, se acredita al día siguiente hábil, ¿sí? A partir de las 10 de la mañana. Ténganlo en cuenta a la hora de reponer los equipos para ver si van a poder contar o no con la plata en la cuenta. A su vez, cuando autoricemos un cupón, vamos a tener una determinada cantidad de días para presentar ese cupón en la empresa. Son diferentes la cantidad de días para cada tarjeta. En general, para el caso de las visas son 12 días y para el caso de las Master son 8 días. Algunas tarjetas son 10 días, otras la verdad desconozco, pero siempre ténganse en cuenta que el periodo máximo puede ir de 8 a 12 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos no presentás el cupón dentro de ese rango de días, este cupón se cae, ¿sí? Esa autorización se cae y se vuelve a liberar el cupo en la tarjeta de la persona. Por eso es hasta que no se presenta el cupón, el pago no se acredita para la persona, ¿sí? Entonces, también a la hora de autorizar un cupón, tengan esa prevención de saber si van a estar yendo a la empresa o no en los días que siguen. De todas maneras, entiendo que semana tras semana vamos al auditorio, por ende eso no debería ser un inconveniente, pero bueno, sé que hay personas de otros centros comerciales o del interior que bueno, lo manejarán de otra manera. Si cometimos algún error, sea tanto en cupón como en LAPOS o el MPOS, se puede anular y hay una forma de anularlo. En el caso del cupón, ¿sí? Lo que, no sé, por ejemplo, pasamos mal las cuotas, por ejemplo, en una tarjeta que no tenía acuerdo y pusimos el importe como si lo tuviera. En el caso del LAPOS pusimos mal el número de cuotas y así sucesivamente. En el caso del cupón, lo que podemos hacer es llamar de vuelta a Visa en este caso y poner los datos de la tarjeta y poner mal el código de seguridad. Cuando pasa eso, probablemente te atienda una operadora y ahí le avisas que querés anular ese cupón. Todo esto obviamente si no fue presentado en la empresa el cupón. Si fue presentado, comunícate con la empresa y ellos te van a saber
hacer la anulación. Y en el caso de LAPOS y de MPOS, lo que nos propone la empresa es que no lo hagamos desde la misma plataforma, por más que diga devoluciones, sino que nos comuniquemos a la empresa y ellos se encargan de hacer la anulación. Una de las alternativas que contamos para ayudar a las personas para que puedan tener el purificador, y resulta una muy buena herramienta, es el hecho de poder diferir pagos, ¿sí? ¿Qué es esto de diferir pagos? Simplemente el concepto es el siguiente: toda tarjeta de crédito tiene una fecha de cierre. Por ejemplo, en el caso de las visas, por ejemplo, mi tarjeta, esta Visa, suele cerrar los últimos días del mes. Día, por ejemplo, que cierra el 27 de junio, ¿sí? Hoy estamos a día 10. Si yo hiciera la operación con mi tarjeta de crédito hoy, voy a estar pagando, me va a venir la cuota los primeros días de julio. Y quizás eso sea un inconveniente para la persona y elija o decida no comprar el purificador porque no está en condiciones o se ve imposibilitado de pagar la primera cuota los primeros días de julio. Entonces tenemos esa posibilidad de diferir el pago para que el cupón, la acreditación, se realice después de esa fecha de cierre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, si la tarjeta cierra el día 27, que el pago le esté ingresando del día 28 en adelante. De esa manera, en el periodo de julio le ingresó el pago a la persona y va a estar pagando la primer cuota recién en agosto. Y ese changüí, quizás de un mes y medio, 2 meses, sea una alternativa que le pueda servir a la persona para poder tener el purificador desde el día en que vos se lo llevaste y empezar a pagarlo más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que al poder diferir el pago, la persona se va a poder empezar a cuidar desde ese momento, pero a vos no te va a repercutir ni te va a perjudicar en ningún sentido. ¿Por qué? Porque es una facilidad que nos permite el cupón. Es una facilidad que nos da también la empresa con esto de las fechas de cierres y demás, para que vos puedas diferir el cupón, pero de todas maneras puedas contar con el total del importe de la operación desde el día en que vos presentás el cupón. Entonces, ¿cómo funciona esto para poder ser más claro? Supongamos que, como dijimos, la tarjeta me cierra el día 27 y a la persona le cierra el día 27 y hoy estamos a día 10. Para poder diferir el cupón, lo primero que tenemos que saber es hasta cuántos días se puede diferir esa tarjeta, ¿sí? En el caso de las Visa son 12 días y en el caso de las demás tarjetas, por ejemplo la Master, son 8 días, que casualmente coincide con la fecha hasta que se pueda presentar ese cupón. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a día 10. Si yo autorizara este cupón hoy, no me van a dar los días para que exceda la fecha de cierre de la tarjeta. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, si le vamos a dar esa posibilidad a la persona, es saber cuándo le cierra la tarjeta a esa persona. Y a partir de ahí, ver en qué momento voy a poder autorizar el cupón. Tengamos en cuenta que lo que es diferir pagos solo lo podemos hacer por cupón. En el caso del LAPOS o del todo pago, no tienes alternativa. Esa es una acreditación instantánea. En el momento que vos efectúas la operación, al otro día hábil se te va a estar acreditando la plata y la persona le va a estar llegando el resumen en la próxima factura, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso que la tarjeta esté cerrando el día 27, agenda, ¿sí? Abrimos la agenda y desde la fecha de cierre, en este caso 27 de junio, el próximo día es el 28. A partir del 28 yo puedo autorizar, o sea, a partir del 28 le puede ingresar la compra a la persona. Entonces, a tener en cuenta, el día en que ingrese la compra para la persona no puede caer ni
sábado, ni domingo, ni feriado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, el 27 cae martes. Yo puedo calcular que caiga esa fecha 28, 29, 30, ¿sí? Primer día disponible va a ser 28. En el caso de la visa dijimos que son 12 días. Entonces me posiciono desde el día 28 y cuento para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Son 12 días de corrido. ¿Qué quiere decir? Que yo el sábado 17 puedo estar autorizando este cupón. De ahí en adelante. Antes no lo voy a poder hacer. Entonces, si hoy estamos a sábado 10, ¿sí? Tengo que esperar hasta el sábado 17 para poder autorizar ese cupón. Y de ahí en adelante, teniendo en cuenta lo que dijimos, ¿sí? Entonces, llegado ese caso, yo lo manejo de la siguiente manera. Todo esto la persona no necesita saberlo, o sea, no es importante para eso. Lo importante para la persona es saber que lo va a poder empezar a pagar en el próximo resumen, ¿sí? Entonces, sería importante, sería bueno para vos que te lleves los datos calcados de la tarjeta, porque yo asumo un compromiso con la persona de que le va a ingresar la operación después de esa fecha de cierre, y la persona asume un compromiso conmigo de que lo va a empezar a pagar a partir de esa fecha. Entonces, si en ese interín a la persona se le rompe la heladera, tuvo un problema con el auto, lo que fuera, eso, digamos, ya está contemplado dentro del presupuesto de la persona. Y si vos no te llevas los datos, quizás esperás hasta ese día y en esa semana puede pasar cualquier cosa, se caiga la operación por ese tema. Ahora, estamos hablando de poquitos días. Quizás estás a principio de mes y le diste la posibilidad a la persona para que pueda hacer esto y hay un mes en el medio. Entonces, tampoco queda muy profesional que te lleves los datos anotados en una hojita y la persona ya da por hecha de que la operación va a estar hecha, ¿sí? Así lo manejo yo, me llevo los datos de la tarjeta, hago lo mismo, le pongo el importe, le hago firmar a la persona, pongo el número de comercio, los datos de la tarjeta y la cantidad de cuotas. Lo que no hago, obviamente, es poner la fecha y el código de autorización porque todavía no lo autoricé. Pongo la entidad, el banco y el código de seguridad, y es importante que te lleves el código de seguridad porque si no, no lo vas a poder autorizar el cupón. Y con todos esos datos le dejas el comprobante a la persona y te lo llevas, ¿sí? Esperás hasta el día 17, que va a ser la fecha en que lo vas a poder autorizar, y autorizás el cupón. Importante, si vas a darle esa posibilidad a la persona y tenés que esperar varios días para poder hacerlo, chequea el cupo de la tarjeta, ¿sí? Porque ha pasado de personas de que confían en esto de poder diferir el cupón y llegado el momento de autorizarlo se dan cuenta de que la tarjeta no tenía cupo, ¿sí? Y eso después también es un dolor de cabeza. Entonces, o confías en la persona de que si tiene poco límite no lo va a utilizar, y chequea si es que tiene demasiado límite de que lo vas a poder hacer. Otra cosa que puedes hacer también es ir autorizando el cupón de manera progresiva. ¿Por qué? Dijimos que cuando autorizamos un cupón lo que hacemos es reservar el cupo de la tarjeta, que hasta que nosotros no presentamos el cupón no se efectúa ningún tipo de cobro. Entonces, si vos estás en los primeros días del mes y la operación la vas a estar haciendo los últimos días del mes, vos podés ir autorizando ese cupón y que esa autorización se caiga para asegurarte de que el cupo la persona no lo va a usar. Si de repente en ese interín compra un electrodoméstico o lo que fuera, ya ese cupo está reservado y no lo va a poder tocar. Lo que hago yo es chequear el saldo, o sea el cupo de la tarjeta. Si tiene demasiado cupo, confío en la persona de que llegado el momento lo voy a poder hacer. Si tiene un cupo limitado,
o no tiene cupo, buscar otra alternativa. Y si tiene un cupo limitado, ir de esto de autorizarlo progresivamente o confiar en la palabra de la persona, ¿sí? Considero que cuando generaste un muy buen vínculo y una buena relación con la persona, la confianza es lo más importante. Yo elijo confiar en la persona. A su vez, en la primera hojita del cupón, y ojo que esta primera hojita hace de papel carbónico, así que separala, ¿sí? En la primera hojita lo que hago es anotarme a partir de qué fecha puede ingresar el pago. O sea que en este caso yo pongo, por ejemplo, diferir al 28 del 6, ¿sí? Lo pongo acá adelante y ya no me olvido a partir de qué fecha lo puedo estar acreditando el pago. O ponete fecha de cierre 27 del 6 y sabes que a partir de esa fecha lo podés hacer, ¿sí? Bien, ten en cuenta o avisar a la persona que hay algunas tarjetas que cuando vos pedís autorización le llega un mensaje a la persona, un mensajito de texto de que le va a ingresar una compra, que no se alarme, que hasta que vos no acreditas el pago no va a pasar nada, o que por más que le llegue el mensajito vos te vas a asegurar de que le va a llegar después de esa fecha, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta si vas a diferir cupones para el caso de las personas monotributistas. En este caso hicimos un ejemplo donde a la persona le va a estar cerrando la tarjeta el día 27, con lo cual vos lo vas a poder estar acreditando el pago a partir del día 28 y está dentro del periodo del mes. Si de repente, como pasa en algunos casos, la tarjeta le cierra el primero o el segundo día del mes que le sigue, y vos estando en junio lo diferís para que le entre en julio, el valor de este cupón no va a estar contemplado para la devolución de saldo del mes de junio. Sí va a estar contemplado para la devolución de saldo que vos hagas en julio. Entonces, tenedlo en cuenta también porque después quizás vas a hacer la devolución de saldo los primeros días de julio y te encontrás con que es mucho menor de lo que vos ibas a hacer. Por último, con respecto al cupón, independientemente de que lo vayas a diferir o no, a la hora de autorizar el cupón, es decir, llamando por teléfono, cuando la operadora te diga si es para diferir o no, siempre pone que no, ¿sí? Y después, cuando estés presentando el cupón en la línea de cajas en la empresa, le avisas a la chica. A veces te lo pregunta, a veces no, te va a preguntar si es para pasar ahora o para diferir. Y ahí le decís que es para diferir a partir de tal fecha. Si hiciste bien los cálculos y tuviste en cuenta estas consideraciones de que no puede caer el día 28, por ejemplo, sábado, domingo o feriado, no debería haber ningún tipo de inconveniente. Y en el caso de que le hayas pifiado o te hayas equivocado, la chica de las cajas te lo va a decir y ahí vas a poder borrar la fecha de autorización y el código de autorización y volver a autorizar el cupón. Bueno, vamos con algunos ejemplos prácticos que acá es donde uno después empieza a jugar con toda esta información y por eso es importante tener los conceptos claros y todas las posibilidades que podemos darles a la persona, ¿sí? Yo acá me anoté algunos ejemplos como para poder tener en cuenta. Va a haber un montón de posibilidades y cosas que podemos hacer, pero bueno, algunos ejemplos como para que podamos utilizar e implementar. El primero y principal, teniendo en cuenta que hay tres listas de precios, de vuelta insisto, sugeridos con acuerdo, sugeridos sin acuerdo y las de todo pago. También tenemos la posibilidad de cobrar el purificador con más de una tarjeta, o sea, no necesariamente tiene que hacerlo la persona con una sola tarjeta. Entonces, de repente, si con una tarjeta tiene 3.000 pesos de cupo y con la otra tiene
8.000, ¿sí? Lo puede hacer parte con una tarjeta y parte con la otra. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en ese caso es qué lista de precios utilizar con cada una de esas tarjetas. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso, tenemos una Santander Río que tiene acuerdo y una Master del Itaú que no tiene acuerdo. Con lo cual, el precio final del equipo se va a ver modificado porque una tarjeta tiene acuerdo y la otra no. ¿Cómo hacemos? Lo primero que tenemos que saber es cuánto cupo tienen cada una de esas tarjetas. Entonces, suponiendo que tiene 3.000 acá y 8.000 acá, el cupo total disponible son 11.000. Esos 3.000 es el máximo que yo voy a poder usar en esta tarjeta y 8.000 es el máximo que voy a poder usar en esta tarjeta. Entonces, si tenemos un Senior 3 con kit postventa y podemos usar como máximo 3.000 pesos con la tarjeta que tiene acuerdo, lo que tenemos que hacer, yo voy a usar la calculadora, y ustedes han llegado el momento, usar una calculadora también. Lo que tenemos que hacer es utilizar esos 3.000 como valor de referencia, ¿sí? Entonces, tenemos 3.000 pesos con una tarjeta que tiene acuerdo, ¿sí? Sabiendo que tiene acuerdo y suponiendo que la persona lo quiere hacer en, vamos a ponerlo un poquito más, bueno, vamos a poner primero un ejemplo fácil, en 12 cuotas con ambas tarjetas, ¿sí? Con acuerdo, el costo financiero es de un 8%, por ende, el coeficiente es 1.08. ¿Qué quiere decir? Que 3.000 va a ser el importe total con ese 8%. Si yo quiero saber cuánto es lo máximo que puedo pasar con esa tarjeta de precio contado, lo que tengo que hacer es esos 3.000 dividirlo por 1.08. Y eso me va a dar 2.777. ¿Sí? Recordemos que el precio contado es 7.295. O sea, yo voy a poder usar 2.777 de esta tarjeta, que si lo multiplico por 1.08 me va a dar esos 3.000 que tiene disponible acá. Y quiere decir que el resto lo voy a tener que pasar con esta tarjeta, ¿sí? Entonces, borramos. Tenemos 7.295 precio contado del Senior 3, menos 2.777 y moneditas, vamos a suponer 2.777, nos da 4.518. 4.518 es el importe al contado que yo necesito pasar en esta tarjeta. Pero como es una tarjeta Master del Itaú, es una tarjeta que no tiene acuerdo. Entonces, como no tiene acuerdo y es Master, yo tengo dos alternativas. Puedo usar lista de precios sin acuerdo o puedo usar el MPOS. Lo que le va a convenir a la persona es utilizar el MPOS, porque el costo financiero es menor, es un 11,5%. En la de sugerido sin acuerdo es un 20%. Entonces, voy a todo pago MPOS, chequeo el coeficiente es 11.5%. Y lo que hago es multiplicar esos 4.518 por 1.115, que es ese costo financiero del 11.5%. Y ese es el coeficiente. Y esto me va a dar 5.037 con 57. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a pasar en total 3.000 pesos en esta tarjeta y 5.037 con 57 en esta tarjeta con MPOS. Y esta la puedo hacer tanto por cupón como por la POS. ¿Sí? Si esto lo sumamos,
los 5.037 más los 3.000 nos va a dar que la persona terminó pagando el purificador 8.037,57. Recordemos que en el caso de la Master lo usamos con MPOS y el MPOS se acredita de manera instantánea. En el caso que para la persona sea importante hacerlo con ambas tarjetas y con esta tarjeta, por ejemplo, lo quiera diferir el pago, en vez de usar la lista de precios de todo pago, vamos a tener que usar la lista de precios de sugeridos sin acuerdo. Por ende, el coeficiente a utilizar en 12 cuotas va a ser un 20%. ¿Sí? Entonces, si dividimos esos 8.037, si dividimos esos 8.037 en 12, que dijimos antes, el valor de cuota que va a terminar pagando la persona, ¿sí?, va a ser de 669 pesos con chirolitas, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que la persona lo va a hacer con tarjeta con acuerdo, ¿sí?, y nos va a entregar una parte en efectivo. Volviendo al ejemplo del Senior 3, 7.295 y nos va a pagar 3.000 pesos en efectivo. Siempre nosotros tenemos que partir del precio contado y a partir de ahí calcular con el coeficiente el costo financiero y el importe que le va a quedar a la persona. Entonces, a esos 7.295 le vamos a restar los 3.000 pesos que nos da en efectivo y son 4.295 el precio de contado a pasar en esta tarjeta de crédito. Como tiene acuerdo y supongamos que en vez de querer hacerlo en 12 lo quiere hacer en 6, el coeficiente es un 4%. Por ende, yo esto lo tengo que multiplicar por 1.04. Y esto va a quedar 4.466. O sea, va a pagar 3.000 pesos en efectivo y 4.466 con la tarjeta de crédito. Que si lo dividimos en 6, van a ser cuotas de 744 y moneditas. En el caso que lo quiera diferir esto, o sea, 3.000 pesos en efectivo y esta tarjeta diferirla, ¿sí?, la cuenta va a ser exactamente la misma. Lo único a tener en cuenta es la fecha de cierre, como habíamos visto antes. Otro ejemplo que también es una alternativa que podemos utilizar es que la persona pueda terminar pagando el purificador en 14 cuotas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que lo máximo a hacer con una tarjeta de crédito, por ejemplo, que tenga acuerdo, ¿sí?, y que no tenga, por ejemplo, 15, 18 y 24, sino que sea, por ejemplo, una visa de ciudad, son 12 cuotas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer para que lo termine pagando en 14? Bueno, muy simple. Lo que podemos hacer es que nos entregue una parte en efectivo en el momento, hacerle con la tarjeta de crédito en un pago, ¿sí?, que al ser en un pago no tiene ningún tipo de costo financiero, y el resto hacérselo en 12 cuotas diferido. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Simple. Yo lo hago de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es partir del precio contado del equipo, 7.295. Suponiendo que es una tarjeta que tiene acuerdo en 12 cuotas, es 1.08. Y esto nos va a dar 7.878, como habíamos dicho antes.
Eso lo voy a dividir por 14. ¿Sí? Y va a dar, si lo hicieran 14 cuotas, que claramente eso no existe, serían cuotas de 562 pesos. Entonces, yo voy a tomar como valor de referencia 550 pesos. Entonces, la persona me va a pagar una cuota en el momento de 550 pesos. Le voy a hacer con la tarjeta de crédito en un pago otros 550 pesos, los cuales se van a acreditar en el mes que le sigue. Y voy a diferir el resto en 12 cuotas diferido. Entonces, partimos de vuelta de los 7.295 y para poder calcular cuánto es el resto que tengo que diferir, le voy a restar esas dos cuotas de 550. O sea que serían 1.100 pesos. Esto nos va a dar 6.195 por 1.08 nos va a dar 6.690. ¿Sí? Entonces, la persona va a pagar 550 en efectivo, 550 en un pago y 6.690 en 12 cuotas. Que si esto lo dividimos por 12, le va a quedar una cuota de 557 y moneditas. ¿Sí? Y si nosotros utilizamos los 6.690 más 1.100, la persona terminó pagando el purificador 7.790. Y a vos no te repercutió en ningún sentido. Porque si vos usás esos 6.690 y le descontás ese 8%, son 6.195. 6.195 más 1.100, que fue la cuota en efectivo y la cuota en un pago, te dan los 7.295, que es el precio de contado que vos terminaste cobrando ese purificador. ¿Sí? Entonces es una alternativa más que le podemos dar a las personas para que puedan pagar el purificador en 14 cuotas en vez de 12 cuando la tarjeta no lo permite. Y así podemos jugar con un montón de alternativas. ¿Sí? Son muchísimas las formas que podemos darles a la persona para que lo pueda pagar el purificador. Repito, lo importante es que vos conozcas todo esto, conozcas los conceptos, sepas dónde encontrar la información y después es simplemente práctica. ¿Sí? Te invito a que te pongas diferentes situaciones, diferentes ejemplos y practiques, que te apoyes en el PCA Mobile, en la parte de poder usar el cálculo para chequear si hiciste bien la cuenta o no. Y bueno, espero haber sido claro, espero que el video sume y aporte para sacar un montón de dudas y que sea una herramienta duplicable. Probablemente haya un montón de cosas que me he olvidado y bueno, en ese caso preguntarle a la persona que te está guiando y siempre tener en cuenta que ante la duda, ¿sí?, podés llamar a la empresa y preguntar, sea si tal tarjeta tiene promoción, sea si por ejemplo una tarjeta a veces conflictiva puede ser la tarjeta naranja con esto del plan Z, que a veces tiene acuerdo, a veces no tiene acuerdo. Todas esas cosas las podés consultar con la empresa y te las van a saber responder. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte nada más. Muchas gracias. Nos vemos